Bienvenidos una vez más aquí directamente desde el estudio Watt, para todos ustedes, nuestra casa, este nuevo programa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, Seba, ¿vos? ¿Cómo ¿Cómo estás, Seba? estás? Bien, bien? una semana buena. Quiero comenzar con una pequeña idea que tiene que ver con dónde comenzó la historia del cine. Esto, aunque parezca una cuestión fácil de responder, tiene muchísima discusión y controversia alrededor. Les cuento por qué. La historia del cine, o cuando se celebra cuántos años tiene el cine, que tiene 100 y pico de años, se suele tomar en consideración la historia de los Lumière. La creación del cinematógrafo, la primera filmación registrada, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a ponerle un poco de picante que no le va a gustar a ningún francés esto, a la gente de Cannes tampoco, y que tendría que ver con la siguiente pregunta. ¿Crear la lapicera es crear la literatura? ¿Los Lumière son colegas de Stanley Kubrick o de el creador de la imprenta o de Alejandro Graham Bell, el creador del teléfono? ¿Son inventores o son artistas? ¿Inventaron el cine o inventaron una herramienta que puede ser utilizada para el cine? El cinematógrafo, que básicamente, vamos a decirlo del modo más resumido posible, es una máquina de fotos ultra rápida. Los Lumière, la fábrica Lumière, cuando ustedes ven la salida de los obreros de la fábrica Lumière era de fotografía, era un invento que estaban ahí nomás de ser patentado por Kodak o por ser patentado por cualquier inventor relevante del momento. A veces llegaba primero a la oficina de patentes alguien que tenía empleados y así Tesla perdió un montón de patentes. Y en ese sentido, los Lumière, Louis y Auguste Lumière, uno podría decir, bueno, son los creadores del cine. Los franceses aman esta idea, por eso decía lo de les va a molestar esta pregunta o este manto de duda. Ahora bien, si me preguntan en lo personal, creo que el origen del cine tiene que ver con la noción de montaje. Y esa noción va a llegar un tiempito después de la aparición del cinematógrafo. Todas las películas que filmaron los Lumière, todos los cortometrajes que servían a efectos de mostrar cómo se utilizaba el cinematógrafo y que proponían una instancia superadora del retrato familiar, digo, era muy caro, nadie se podía comprar una cámara de cine cuando esto fue lanzado al mundo, estaba destinada a la prensa, a que la compre en medios de comunicación. De hecho, se hicieron giras mundiales con un camarógrafo y un cinematógrafo para que en el mundo las grandes capitales o los gobiernos decidieran tener o no uno en sus filas. Las primeras nociones eran películas, tenían que ver con películas sin corte, rollos que filmaban algo en secuencia, sin variedad de valores, de tamaños, de plano. Estamos hablando de películas de un tiempo limitado, segundos apenas, ¿no? Lo que duraba un rollo y lo que duraba la vuelta y media, que suponía el ritmo ideal para un segundo. Cada vuelta y media era un segundo y el camarógrafo tenía que más o menos tener un ritmo constante para que la película saliera más o menos bien. La noción de montaje va a llegar después. Si googlean efecto Kuleshov y quién fue Lev Kuleshov, que básicamente es una persona que descubre que un plano pegado a otro plano puede lograr una interpretación no connotada en ninguno de los dos planos pegados en progresión y en continuidad. Es muy interesante el experimento que realiza con una cara neutra y 3 planos distintos y le pregunta a 3 audiencias qué le pasa a la persona filmada según el contraplano o el plano con el que montan esa película, van diciendo diferentes cosas. Entre
los Estados Unidos y Griffith, y entre Eisenstein y Europa, uno podría decir que ahí un poco el cine como lenguaje empieza a conformarse. Sobre todo por primeros cortos destinados a la historia digamos, la historia mundial, al periodismo, al registro de situaciones, y en segunda instancia aparecen estos primeros cortometrajes y películas en consecuencia que van a tener nociones narrativas de planos en continuidad. Seba, yo Sí. tengo una duda. La salida de los obreros de la fábrica, ¿para vos es un cortometraje o es simplemente un video o una filmación? Vos decís si es una película dramática, diríamos, Claro, o si es un registro documental. claro, yo en lo personal pienso que es solamente como un registro de lo que fue como Sí. un video, no lo veo como un cortometraje porque siento que es un video que lo graban en sí, no que fue algo montado o planeado. Yo creo lo mismo, y seguramente en la facultad te dijeron que El regador regado fue el primer gag de la historia, que es ese corto que lo debes haber visto, Sí, donde uno de los sobrinos de un Lumière, el hijo del otro, pisa una manguera, el otro sí, mira y le sale el agua en el la agua de la cara. cabeza, sí. Bueno, esa de los cortos de los Lumière, donde están obviamente allá del tren a la estación de la Ciotat y todo eso que es como lo más característico, ese cortometraje es considerado el primero que tiene algo así como una noción narrativa. Ahora, si vamos a lo que para mí define, porque después, y también vos como estudiante sabés que está Montaje prohibido de Bazán, las ideas de Deleuze y de Guattari, digo, la imagen tiempo, la imagen movimiento, un montón de cuestiones, montaje interno, que es el montaje interno de un plano a pesar de que no tenga corte, digo, cosas, nociones más sofisticadas. Para mí lo que define, sea por omisión digamos, o por presencia, la narrativa cinematográfica es el montaje. Sea este montaje interno, sea, aunque sea todo un plano secuencia, no importa. Porque una serie como, qué sé yo, ¿cómo se llamaba la última, la inglesa, que es toda en plano secuencias? Adolescents. Adolescence. Adolescencia, un nombre tan simple me olvidé. Sea Adolescencia o El colapso, hay montaje interno. Digamos, vos que estudiaste sabés que aunque no estamos viendo cortes, no estoy hablando de cortes trucados, estoy hablando de la noción de que dentro de una escena, filmada incluso en secuencia, por movimiento de actores, reencuadres o cambios de la cámara, hay montaje interno. Sí. Se montan escenas y secuencias, se subdivide lo que está pasando. No es todo lo mismo. Incluso aunque pase con la cámara fija y una persona hablando a cámara. Digo, yo sé que es difícil, por ahí muy abstracto, pero con ejemplos gráficos uno lo termina entendiendo. Siempre hay una idea de imágenes progresando en continuidad. Para mí lo que define cine o no cine es el montaje. Sí, total. Interno, veloz, lento, no importa. Que exista la posibilidad del plano cortado, digamos, lograr sentido a través de la superposición de imágenes. Entonces, yo creo que los Lumière, que bastante hicieron por la historia de la humanidad, que fue patentar el cinematógrafo, generar una herramienta que sin lugar a dudas cambió, perdón, la historia del siglo XX y la historia de la humanidad, no hay que exigirles que también hayan inventado el montaje, ¿no? Que son nociones que aparecieron un poco después. Sí. Próxima Bueno, pregunta. próxima pregunta. ¿Qué sentís que aportó Woody Allen al cine? ¿Su humor, sus guiones o su dirección? Muy buena pregunta de uno de los grandes genios de la historia del cine. Me parece que Woody Allen, como Almodóvar, como Kubrick, como algunos directores, como Spielberg, algunos directores, perdón, que tienen carreras largas, que tienen más de 20 películas, tienen momentos en las carreras, ¿no? Periodos, como tiene Picasso. Y las películas, particularmente la filmografía de Woody Allen, tiene un primer momento que es comedia física, comedia parecida a Chaplin, películas como Robó y yo lo pescaron, películas como ¿Qué pasa Pussycat?, películas como Bananas, que son comedias, francamente comedias muy devotas de esa tradición que decíamos de cine mudo, de cómico físico, Buster Keaton, de Harold Lloyd, de Chaplin. Por otra parte, Woody Allen comienza como comediante, como escritor de comedia y como comediante en programas de televisión. Entonces todo eso va en esa línea. Después va a venir un momento de una especie de comedia que podemos sumarla al nuevo Hollywood,
que es Annie Hall, Manhattan, que son comedias dramáticas con algunos toques formales, y por formales digo la inclusión de animación, algunas ideas de montaje, algunas ideas de musicalización, el tratamiento de la imagen, sea blanco y negro, sea color, la puesta en escena extraordinaria que tiene una película como Manhattan, cuyo director de fotografía es Gordon Willis, el director de fotografía del Padrino, donde cada plano tiene una idea, donde las nociones de movimiento de plano-escena y que en ese plano-escena se vayan trabajando profundidad de campo y nociones de montaje interno sean realmente extraordinarias. Viene esa etapa. Después venir una etapa muy devota de Lubitsch, películas como Días de Radio. Lubitsch, uno de los genios más grandes de la historia de la comedia, de un tipo absolutamente clásico que sentó las bases de lo que es la comedia clásica norteamericana, con gente como Billy Wilder. Y después tenemos otra parte, que es la parte casabetiana. John Cassavetes, el padre del cine independiente, el creador o uno de los creadores del cinema verité, estaba el free cinema inglés en Europa. Cassavetes, hacia finales de los años 50, con una película como Shadows, empieza a filmar en exteriores, algo así como La Nueva Ola Francesa, pero en Estados Unidos. Películas como Crímenes y Pecados, como Maridos y Esposas, película donde Woody Allen juega, entre comillas, más a esa liga. Y una última etapa, que es esta que estamos viendo, más crepuscular, incluso saliendo de su adorado Nueva York, donde entrega películas algo así como un neoclásico, ¿no? Un tipo que revisa todas las tradiciones del cine clásico norteamericano de los años 50, sobre todo, y las reformula, sea en forma de neo-noir, sea en forma de neoclasicismo, siempre igual con sus musicalizaciones tradicionales, con su secuencia de créditos que siempre igual con la misma tipografía. Es un director con un cuerpo de obra tan grande y tan vasto, qué sé yo, uno podría pensar, porque la pregunta tiene que ver con qué generó o qué sirvió. Y uno podría pensar que mucho de Judd Apatow o de la nueva comedia americana, de algún modo u otro, se ha nutrido de Woody Allen. Seguro que lo vieron, y si no lo vieron, lo intuyen, o uno podría trazar, ¿no? Una especie de versión pop, versión joven, versión renovada de algunas cuestiones que ya fueron discutidas en las otras películas. Acá te preguntan, si pudieras presenciar el rodaje de un director, ¿cuál sería? Qué hermoso. ¿Vivo o muerto? Cualquiera. Qué hermoso. Me encantaría ir a 1500 rodajes, porque uno de los problemas que tiene uno dirigiendo es que no va al rodaje de ninguna otra persona. En cambio, los actores van al rodaje de un montón de directores porque trabajan con un montón. Me gustaría muchísimo. Yo una de las cosas que hago las veces que he trabajado con una actriz como Dolores Fonsi, con una actriz como Luisana Lopilato, como un actor como Minujín, con actores y actrices que trabajaron con muchos directores, es preguntarle de otros rodajes. ¿Y cómo hace esta persona? ¿Y cómo hicieron esta escena? ¿Y cómo hicieron en El Aura? ¿Y cómo hicieron en El Fondo del Mar? ¿Y cómo hicieron todo? Me gustaría ir a un rodaje de Kubrick. Me gustaría ir al rodaje del Resplandor. Suponete que me dicen, che, tenés que ir a un rodaje que debe haber sido durísimo, pero tenés que ir a un rodaje de la historia. O al rodaje de Pulp Fiction me gustaría ir. O al rodaje de no sé, de todo. Ver dirigir al rodaje El Día de la Bestia, ver dirigir a la Iglesia, ver dirigir a Almodóvar, ver dirigir a Tarantino, ver dirigir a Kubrick, ver dirigir a todos. Hay algunos que uno se va enterando, ¿no? Por relatos de gente que ha contado cómo trabajan, pero me tienta mucho. Ir a rodajes ajenos me encantaría. La otra pregunta es, ¿las funciones no hispanas en Argentina están al borde de la desaparición? De ser así, ¿cuál es el costo? Qué tema duro ese. La pregunta alude a la idea de que cada vez hay menos funciones en idioma original y más funciones dobladas. Antes que nada, está muy bien que exista la alternativa para personas con visión disminuida de películas dobladas. Hay gente que no puede leer subtítulos, que le cuesta, visión disminuida, etcétera, etcétera. Entonces las opciones siempre está bien que existan, todas. Por el contrario, hay gente que tiene que leer porque no puede escuchar bien. Buenísimo. Sacando de lado la ecuación que tiene que ver con
las posibilidades de que todas las personas puedan acceder al cine y encontrar. Estoy hablando de rampas, estoy hablando de accesibilidad a la sala, estoy hablando de poder percibir la obra. Entonces, sacando todo eso de la ecuación, que tiene que ver con derechos, que tiene que ver con situaciones de orden social, vamos a lo cultural. Me parece aberrante que una persona que puede leer, que ha ido al colegio, que está en sus facultades, elija ver, y digo, que es una persona de una edad considerable, más allá de los 18 años, o de los 16 o de los 15, niegue o se fastidie con tener que hablar subtítulos. Y no quiere escuchar no solo hablar en inglés, hablar en italiano, hablar en francés, hablar en alemán, etcétera, etcétera, hablar en coreano. Que quiera perderse la experiencia del cine en idioma original, sea cual sea este, y pueda disfrutar de las intenciones de la actuación. No es lo mismo para nada. Me parece extraordinario el trabajo de los doblajistas y las doblajistas a lo largo de la historia. Me da mucha nostalgia cómo veía yo las películas en televisión ahora. Entender que hay otros idiomas, que hay otras culturas, cómo suenan esos idiomas, querer percibir, querer escuchar la verdadera voz de De Niro, de Ben Affleck, de Bruce Willis, de quien sea, me parece fundamental. Y sobre todo el ejercicio, si querés, incluso de lectura y de velocidad mental, de conectar subtítulos con lo que se está hablando. Me parece resignar eso por vagancia o por comodidad, me parece muy triste, eso creo. Bueno, acá te preguntan, si ya está todo contado, ¿lo original pasa por el cómo se cuenta? ¿Y hay límites para eso? Yo creo que, primero, que lo original no tiene que ser una preocupación de nadie que se siente a escribir nada. Lo más importante no es que sea original, lo más importante es que sea verdadero. Ahora, que sea verdadero te puede llevar la vida. Nadie se sienta a escribir un libro, nadie que sea una persona que de verdad escriba, se sienta y piensa, voy a escribir el libro más original del mundo. Nadie. Nadie dice, voy a inventar una serie que no se le haya ocurrido a nadie. Eso pasa en los asados con la gente que dice, yo tengo una idea que te tengo que contar para una película que no lo vas a poder creer. Y generalmente no solo es muy mala la idea, sino que no tiene remate. Porque piensan que las películas se piensan así, desde, iba mirando por la ventana del auto y de repente se me ocurrió. No funciona de esa manera. Funciona desde una necesidad genuina, pero lo genuino puede costar la vida. Porque lo genuino es aceptar no solo lo que uno hace bien, sino lo que uno hace mal. Es como cuando uno va a una clase de canto, uno cree que va a abrir la boca y va a salir la voz de Sinatra. Cuando uno tira un plano, uno critica, el día que filma un plano de uno y ve lo horrendo que es, dice, claro, no, nunca voy a ser Scorsese. Hay gente que se frustra ese día, decide ser productora, y hay gente que sigue, insiste y entiende que lo importante no es ser o no Scorsese, lo importante es quién es uno. Pero quién es uno puede llevar la vida. Porque es conocerse y aceptarse. Es uno de los trabajos más difíciles para todos los seres humanos. Por otra parte, el más recomendable para llevarse bien con la gente. Hay gente que no quiere verse. Y si uno no se quiere ver, escribir, inventar, soñar, hacer una canción. Por eso a veces uno ve a alguien que hizo una canción mega simple y sin embargo conmovió a un montón de gente. O una película que es nada en términos de, che, esto no es complejo, esto se me podría haber ocurrido, esto es muy elemental. Sí, pero 1, no se me ocurrió, 2, lo hizo otro, 3, tiene algo genuino que evidentemente hizo que llegue. Si yo les cuento que tengo una idea para una película, que es genial, y les cuento After Sun, muy probablemente ustedes me digan, bueno, sí, qué sé yo, un padre, una hija. Y después ven la película y te caen las lágrimas. ¿Cómo es? Entonces digo, tiene que ver con que la persona que escribió la película, la persona que dirigió la película, los que la actuaron, estaban creyendo en algo. Anora, la película ganó el Oscar a Mejor Película. Se las cuento y me dicen, no, ni en pedo, esa boludez. Pero uno la ve y te rompe la cabeza. Entonces pasa por otro lado. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el elemento esencial que todo cineasta principiante debe tener para convertirse en un buen director?
Voy a decir algo que es lo que le digo a la gente que quiero mucho. Tenés que querer mucho a la gente. Después la cámara, ¿dónde va? Después guiones mejores, peores. Te puede llevar una vida. Primero que es un trabajo apasionante, te puede llevar la vida. No se termina de aprender nunca. Tenés que querer mucho a la gente. Vas a trabajar con mucha gente. Y a veces, un genio del montaje, un genio de la puesta, un genio del guión no tiene tolerancia a los seres humanos, no puede hacerlo. Y a veces, alguien que tiene ideas más elementales, más prolijas, y uno dice, ¿por qué este filma tanto y este tan poco? Porque a lo mejor ese entiende cómo vincularse y es parte del talento de la dirección. Quizá el más difícil porque no hay una materia en la facultad de cine que sea trato con los seres humanos. Ahora, esa es la salsa secreta de la hamburguesa. Lo demás se aprende en una semana. Los planos son 7, los tamaños son finitos. Lo más difícil que inventar cómo va la cámara es cómo le hablas a la gente. Y puede llevarte una vida eso. O puedes no tener vocación para eso. Y lamentable y afortunadamente, este trabajo es un trabajo que aunque sean 10, aunque sean 3, se hace por lo menos con una persona más. Uno puede hacer una película solo, montarla solo, actuar solo. Ha pasado muy pocas veces en la historia del cine, ¿no? Y es una historia larga. Y hay millones de películas. Sin embargo, es excepcional eso. Hay que querer mucho a la gente. Pero no como un tonto, no de manera ingenua. Interesarse por la gente. Estar preparado a escuchar a la gente. Poder ponerse uno al costado y priorizar a la gente. Es un trabajo por el que hay que tener mucho cariño. Pero digo, vuelvo a repetir, no de una manera ingenua y boba, frívola, sino genuina. Como, bueno, voy a trabajar con gente. Yo tengo que hacer que esta gente disfrute estar acá, que quiera estar acá, que esté contenta de haber estado acá. Son los primeros espectadores y los más importantes, tus compañeros de equipo, porque son los que van a dejar un pedazo de la vida ahí. Entonces digo, después viene tu tía Marta a verla, la película, y dice, qué lindo, nene, pero la tía Marta vino 2 horas. Los otros estuvieron con vos en Infierno, La Tormenta, en el festejo, en la emoción. Entonces, pensar al equipo como los primeros y más importantes espectadores de la película. Yo es por lo menos lo que creo. Los productores odian que diga esto porque los productores prefieren que la gente sufra y que la obra quede bien. Para mí no tiene sentido. Si la gente lo pasa mal, la película lo va a sentir. Yo Sí, digo, obvio. la leyenda de sufrieron todos y quedó la obra maestra, me parece que es excepcional y que es lamentable convertirla en una especie de modelo a seguir. Un modelo vetusto y que no tiene sentido. Ustedes imagínense, y más en un país como Argentina, que yo todo el tiempo voy a necesitar que la gente ponga más de lo que tiene que poner, porque todo el tiempo nos va a faltar. Entonces, me llevo a hacer el Kubrick y duró un día. No, acá 75.000 tomas. ¿Me estás cargando? No se puede hacer eso en Argentina. Aunque uno quiera ser Kubrick, digo, y ser Kubrick, por otra parte, no es estar haciendo 70.000 tomas. Es que el que interprete que Kubrick era Kubrick por lo que rompía los huevos, no entendió a Kubrick. Eso era lo peor de Kubrick, no era lo mejor. Lo mejor tenía que ver con otras cosas. A lo mejor era tan inseguro que necesitaba filmar la película 5 veces. Ahora, para contradecir eso, hay una frase de Clint Eastwood excelente. Hacer todas las posiciones de cámara no es dirigir, es adivinar. Lo digo porque hay mucha escuela de la cobertura, de filmemos todos los planos posibles. Eso no es dirigir para mí. Para mí dirigir es de A a B, una idea, de B a C otra idea y jodete. Me quedó mal. Jodete, hermano. Jodete. Cobertura. ¿Qué cobertura tiene la escena de la ducha de Psicosis? ¿Cuál es la cobertura? ¿Cuál es la cobertura de la escena del carrito de los intocables de la estación de tren? No tiene cobertura. Es así. Che, quedó mal. Jodete. Odian los productores esto. A los productores les gusta la cobertura. Filmar 360, en montaje lo resolvemos. Eso no es dirigir. Hacer la película 70 veces, a mí también me queda bien si filmo 70 planos de cada plano. ¿Qué vivo? No. Filmar 5 veces la película para elegir una, hacémelo gracioso, hacémelo triste, vamos a andar adivinando. No. Hay que tener seguridad, y tener seguridad es equivocarse también. Sí, obvio. Te vas a equivocar mucho. ¿Estás dispuesto a equivocarte mucho? ¿Estás dispuesto a firmar los errores de todos? Porque está todo bien cuando dicen, sí, pero después es del director, hacemos un montón de cosas y todo el mundo dice que es genio el director. Pero todos los errores de todos son tuyos. Vos llegas al rodaje dispuesto a firmar, una vez que agarrás el volante del avión,
todos los errores son tuyos. Y no vale decir, no, esto es porque me trajeron la peluca tarde. No vale. No vale. Viene con el trabajo. Es injusto porque todos los lauros son tuyos y es injusto, pero es injusto porque todos los errores también van a ser tuyos y es injusto. Así que hay medio que pagás un precio. Sí. Bueno, muchas gracias, Seba. Gracias por ese final. Por favor.